Capítulo 1. Objeto de la ética. 1. Problemas morales y problemas éticos. En las relaciones cotidianas de unos individuos con otros surgen constantemente problemas como estos. ¿Debo cumplir la promesa X que hice ayer a mi amigo Y, a pesar de que hoy me doy cuenta de que su cumplimiento me producirá ciertos prejuicios? ¿Y si alguien se acerca a mí sospechosamente en la noche y temo que pueda atacarme, debo disparar sobre él, aprovechando que nadie puede observarme para evitar el riesgo de ser atacado? Con referencia a los actos criminales cometidos por los nazis en la Segunda Guerra Mundial, los soldados que, cumpliendo órdenes militares, los llevaron a cabo, ¿pueden ser condenados moralmente? ¿Debo decir la verdad siempre, o hay ocasiones en que debo mentir? Quien en una guerra de invasión sabe que su amigo Z está colaborando con el enemigo, ¿debe callar movido por su amistad o debe denunciarlo como traidor? Podemos considerar que es bueno el hombre que se muestra caritativo con el mendigo que toca su puerta y que durante el día como patrón explota implacablemente a los obreros y empleados de su empresa. Si un individuo trata de hacer el bien y las consecuencias de sus actos son negativas para aquellos a los que se proponía favorecer, ya que les causa más daño que beneficio, debemos considerar que ha obrado correctamente desde el punto de vista moral, cualesquiera que hayan sido los resultados de su acción. En todos estos casos se trata de problemas prácticos, es decir, problemas que se plantean en las relaciones efectivas, reales de unos individuos con otros, al juzgar ciertas decisiones y acciones de ellos. Se trata a su vez de problemas cuya solución no solo afecta al sujeto que se los plantea, sino también a otra u otras personas que sufrirán las consecuencias de su decisión y de su acción. Las consecuencias pueden afectar a un solo individuo. ¿Debo decir la verdad o debo mentir a X? En otros casos se trata de acciones que afectan a varios de ellos o a grupos sociales. ¿Debieron cumplir los soldados nazis las órdenes de exterminio de sus superiores? Finalmente, las consecuencias pueden afectar a una comunidad entera como la nación. ¿Debo guardar silencio en nombre de la amistad ante los pasos de un traidor? En situaciones como las que, por vía del ejemplo, acabamos de enumerar, los individuos se enfrentan a la necesidad de ajustar su conducta a normas que se tienen por más adecuadas o dignas de ser cumplidas. Esas normas son aceptadas íntimamente y reconocidas como obligatorias. De acuerdo con ellas, los individuos comprenden que tienen el deber de actuar en una u otra dirección. En estos casos decimos que el hombre se comporta moralmente, y en este comportamiento suyo se pone de manifiesto una serie de rasgos característicos que lo distinguen de otras formas de conducta humana. Acerca de este comportamiento, que es el fruto de una decisión reflexiva y por tanto no puramente espontáneo o natural, los demás juzgan conforme también a normas establecidas y formulan juicios como estos. X hizo bien en mentir aquellas circunstancias. Z debió denunciar a su amigo traidor, etc. Así pues tenemos por un lado actos o modos de comportarse los hombres ante ciertos problemas que llamamos morales, y por el otro juicios con los que dichos actos son aprobados o desaprobados moralmente. Pero a su vez, tanto los actos como los juicios morales presuponen ciertas normas que señalan lo que se debe hacer. Así, por ejemplo, el juicio Z debió denunciar a su amigo traidor presupone la norma por los intereses de la patria por encima de la amistad. Nos encontraremos pues en la vida real con problemas prácticos de tipo de los enumerados a los que nadie puede sustraerse, y para resolverlos los individuos recurren a normas, realizan determinados actos, formulan juicios y en ocasiones emplean determinados argumentos o razones para justificar la decisión adoptada o el paso dado. Todo esto forma parte de un tipo de conducta efectiva tanto de individuos como de los grupos sociales, y tanto de hoy como de ayer. En efecto, el comportamiento humano práctico moral, aunque sujeto a cambio de un tiempo a otro y de una a otra sociedad, se remonta a los orígenes mismos del hombre como ser social.
A este comportamiento práctico moral que se da ya en las formas más primitivas de la comunidad, suceden posteriormente, muchos milenios después, la reflexión sobre él. Los hombres no solo actúan moralmente, es decir, se enfrentan a ciertos problemas en sus relaciones mutuas, toman decisiones y realizan actos para resolverlos, y a la vez juzgan o valoran de un modo u otro esas decisiones y esos actos, sino que también reflexionan sobre este comportamiento práctico y lo hacen objeto de su reflexión o de su pensamiento. Se pasa así del plano de la práctica moral al de la teoría moral, o también de la moral efectiva, vivida a la moral reflexiva. Cuando se da este paso que coincide con los albores del pensamiento filosófico, estamos ya propiamente en la esfera de los problemas teórico-morales o éticos. A diferencia de los problemas práctico-morales, los éticos se caracterizan por su generalidad. Si al individuo concreto se le plantea en la vida real una situación dada, el problema de cómo actuar de manera que su acción pueda ser buena, o sea, valiosa moralmente, tendrá que resolverlo por sí mismo con ayuda de una norma que él reconoce y acepta íntimamente. Será inútil que recurra a la ética con la esperanza de encontrar en ella lo que debe hacer en cada situación concreta. La ética podrá decirle en general lo que es una conducta sujeta a normas o en qué consiste aquello, lo bueno que persigue la conducta moral dentro de la cual entra la de un individuo concreto o la de todos. El problema de qué hacer en cada situación concreta es un problema práctico-moral, no teórico-ético. En cambio, definir qué es lo bueno no es un problema moral que corresponde a resolver a un individuo con respecto a cada caso particular, sino un problema general de carácter teórico que toca resolver al investigador de la moral, es decir, al ético. Así, por ejemplo, Aristóteles se plantea en la antigüedad griega el problema teórico de definir lo bueno. Su tarea es investigar el contenido de lo bueno y no determinar lo que es el individuo que debe hacer en cada caso concreto para que su acto pueda considerarse bueno. Cierto es que esta investigación teórica no deja de tener consecuencias prácticas, pues al definirse qué es lo bueno, se está señalando un camino general, en el marco del cual los hombres puedan orientar su conducta en diversas situaciones particulares. En este sentido, la teoría puede influir en el comportamiento moral práctico. Pero, ello no obstante, el problema práctico que el individuo tiene que resolver en su vida cotidiana y el teórico que el investigador ha de resolver sobre la base del material que le brinda la conducta moral efectiva de los hombres no puede identificarse. Muchas teorías éticas han girado en torno a la definición de lo bueno, pensando que si sabemos determinar lo que es, podremos entonces saber lo que debe hacerse o no. Las respuestas acerca de qué sea lo bueno varían, por supuesto, de una teoría a otra. Para unos lo bueno es la felicidad o el placer, para otros lo útil, el poder, la autoproducción del ser humano, etc. Pero junto a este problema central se plantean también otros problemas éticos fundamentales, como son los de definir la esencia o rasgos esenciales del comportamiento humano, a diferencia de otras formas de conducta humana como la religión, la política, el derecho, la actividad científica, el arte, el trato social, etc. El problema de la esencia del acto moral remite a otro problema importantísimo, el de la responsabilidad. Solo cabe hablar de comportamiento moral cuando el sujeto que así se comporta es responsable de sus actos. Pero esto a su vez entraña el supuesto de que ha podido hacer lo que quería hacer, es decir, de que ha podido elegir entre dos o más alternativas y actuar de acuerdo con la decisión tomada. El problema de la libertad de la voluntad es, por ello, inseparable del de la responsabilidad. Decidir y obrar en una situación concreta es un problema práctico-moral, pero investigar el modo como se relacionan la responsabilidad moral con la libertad y con el determinismo a que se hallan sujetos nuestros actos es un problema teórico, cuyo estudio corresponde a la ética. Problemas éticos son también el de la obligatoriedad moral,
es decir, el de la naturaleza y fundamentos de la conducta moral, en cuanto conducta de vida, así como el de la realización moral, no sólo como empresa individual, sino también como empresa colectiva. Pero en su comportamiento moral práctico, los hombres no sólo realizan determinados actos, sino que además los juzgan o valoran, es decir, formulan juicios de aprobación o desaprobación de ellos, y se someten consciente y libremente a ciertas normas o reglas de acción. Todo esto toma la forma lógica de ciertos enunciados o proposiciones. Aquí se ofrece a la ética un ancho campo de estudio que, en nuestro tiempo, ha dado lugar a una parte especial de ella a la que se le ha dado el nombre de metaética, y cuya tarea consiste en estudiar la naturaleza, función y justificación de los juicios morales. Un problema metaético fundamental es justamente este último, es decir, el de examinar si pueden arguirse razones o argumentos, y en tal caso qué tipo de razones o argumentos, para demostrar la validez de un juicio moral, y particularmente de las normas morales. Los problemas teóricos y los prácticos en el terreno moral se diferencian por tanto, pero no se hallan separados por una muralla insalvable. Las soluciones que se den a los primeros no dejan de influir en el planteamiento y solución de los segundos, es decir, en la práctica moral misma. A su vez, los problemas que plantea la moral práctica, vivida, así como sus soluciones, constituyen la materia de reflexión. El hecho al que tiene que volver constantemente la teoría ética para que ésta sea no una especulación estéril, sino la teoría de un modo efectivo, real, de comportarse el hombre. 2. El campo de la ética. Los problemas éticos se caracterizan por su generalidad, y estos los distingue de los problemas morales de la vida cotidiana, que son los que nos plantean las situaciones concretas. Pero desde el momento en que la solución dada a los primeros influye en la moral vivida, sobre todo cuando se trata no de una ética absolutista, a priorística o meramente especulativa, la ética puede contribuir a fundamentar o justificar cierta forma de comportamiento moral. Así, por ejemplo, si la ética revela la existencia de una relación entre el comportamiento moral y las necesidades e intereses sociales, la ética nos ayudará a poner en su verdadero lugar a la moral efectiva, real, de un grupo social que pretende que sus principios y normas tengan una validez universal, al margen de necesidades e intereses concretos. Si, por otro lado, la ética, al tratar de definir lo bueno, rechaza su reducción a lo que satisface mi interés personal, propio, es evidente que influirá en la práctica moral al rechazar una conducta egoísta como moralmente valiosa. Por su carácter práctico, en cuanto a disciplina teórica, se ha tratado de ver en la ética una disciplina normativa, cuya tarea fundamental sería señalar la conducta mejor en sentido moral. Pero esta caracterización de la ética como disciplina normativa puede conducir, y con frecuencia ha conducido en el pasado, a olvidar su carácter propiamente teórico. Ciertamente, muchas éticas tradicionales parten de la idea de que la misión del teórico es, en este campo, decir a los hombres lo que deben hacer, dictándoles las normas o principios a que han de ajustarse su conducta. El ético se convierte así en una especie de legislador del comportamiento moral de los individuos o de la comunidad. Pero la tarea fundamental de la ética es la de toda teoría, o sea, explicar, esclarecer o investigar una realidad dada, produciendo los conceptos correspondientes. Por otro lado, la realidad moral varía históricamente, y con ella sus principios y normas. La pretensión de formular principios y normas universales al margen de la experiencia histórica moral dejaría fuera de la teoría la realidad misma que debiera explicar. Cierto es también que muchas doctrinas éticas del pasado son no ya una investigación o esclarecimiento de la moral como comportamiento efectivo, humano,
sino justificación ideológica de una moral dada que responde a necesidades sociales determinadas, para lo cual elevan sus principios y normas a la categoría de principios y normas universales, válidos para toda moral. Pero en el campo de la ética no se halla al margen de la moral efectiva, ni tampoco puede ser reducido a una forma determinada, temporal y relativa de ella. La ética es teoría, investigación o explicación de un tipo de experiencia humana o forma de comportamiento de los hombres, el de la moral, pero considerado en su totalidad, diversidad y variedad. Lo que en ella se diga acerca de la naturaleza o fundamento de las normas morales ha de ser válido para la moral de la sociedad griega o para la moral que se da efectivamente en una comunidad humana moderna. Esto es lo que asegura su carácter teórico y evita que se le reduzca a una disciplina normativa o pragmática. El valor de la ética como teoría está en lo que explica y no en prescribir o recomendar con vistas a la acción en situaciones concretas. Como reacción contra estos excesos normativistas de las éticas tradicionales, en los últimos tiempos se ha intentado restringir el campo de la ética a los problemas del lenguaje y del razonamiento moral, renunciando a abordar cuestiones como las de la definición de lo bueno, esencia de la moral, fundamento de la conciencia moral, etc. Ahora bien, aunque las cuestiones acerca del lenguaje, naturaleza y significado de los juicios morales revisten una gran importancia, y por ello se justifica que sean estudiadas de un modo especial en la metaética, dichas cuestiones no pueden ser las únicas de la ética, ni tampoco pueden ser abordadas al margen de los problemas éticos fundamentales que plantea el estudio del comportamiento moral, de la moral efectiva en todas sus manifestaciones. Este comportamiento se presenta como una forma de conducta humana, como un hecho, y a la ética le corresponde dar razón de él, tomando como objeto de su reflexión la práctica moral de la humanidad en su conjunto. En este sentido, como toda teoría, la ética es explicación de lo que ha sido o es, y no simple descripción. No le corresponde emitir juicios de valor acerca de la práctica moral de otras sociedades o de otras épocas, en nombre de una moral absoluta y universal, pero sí tiene que explicar la razón de ser de esa diversidad y de los cambios de moral, es decir, ha de esclarecer el hecho de que los hombres hayan recurrido a prácticas morales diferentes e incluso opuestas. La ética parte del hecho de la existencia de la historia de la moral, es decir, arranca de la diversidad de morales en el tiempo, con sus correspondientes valores, principios y normas. No se identifica como teoría con los principios y normas de ninguna moral en particular, ni tampoco puede situarse en una actitud indiferente o ecléctica ante ellas. Tiene que buscar junto con la explicación de sus diferencias el principio que permita comprenderlas en su movimiento y desarrollo. Al igual que otras ciencias, la ética se enfrenta a hechos. El que estos sean humanos implica a su vez que se trata de hechos valiosos. Pero ello no compromete en absoluto las exigencias de un estudio objetivo y racional. La ética estudia una forma de conducta humana que los hombres consideran valiosa y además obligatoria y debida. Pero nada de eso altera en absoluto la verdad de que la ética tiene que dar razón de un aspecto real, efectivo, del comportamiento de los hombres. 3. Definición de la ética. De la misma manera que, estando estrechamente vinculados, no se identifican los problemas teóricos morales con los problemas prácticos, tampoco pueden confundirse la ética y la moral. La ética no crea la moral. Aunque es cierto que toda moral efectiva supone ciertos principios, normas o reglas de conducta, no es la ética la que, en una comunidad dada, establece esos principios o normas. La ética se encuentra con una experiencia histórico-social en el terreno de la moral, o sea, con una serie de morales efectivas ya dadas, y partiendo de ellas trata de establecer la esencia de la moral, su origen, las condiciones objetivas y subjetivas del acto moral, las fuentes de la valoración moral,
la naturaleza y función de los juicios morales, los criterios de justificación de dichos juicios y el principio que rige el cambio y sucesión de diferentes sistemas morales. La ética es la teoría o ciencia del comportamiento moral de los hombres en sociedad, o sea, es ciencia de una forma específica de conducta humana. En nuestra definición se subraya, en primer lugar, el carácter científico de esta disciplina, o sea, se responde a la necesidad de un tratamiento científico de los problemas morales. De acuerdo con este tratamiento, la ética se ocupa de un objeto propio, el sector de la realidad humana que llamamos moral, constituido, como ya hemos señalado, por un tipo peculiar de hechos o actos humanos. Como ciencia, la ética parte de cierto tipo de hechos tratando de descubrir sus principios generales. En este sentido, aunque parte de datos empíricos, o sea, de la experiencia de un comportamiento moral efectivo, no puede mantenerse al nivel de una simple descripción o registro de ellos, sino que los trasciende con sus conceptos, hipótesis y teorías. En cuanto a conocimiento científico, la ética ha de aspirar a la racionalidad y objetividad más plenas, y a la vez ha de proporcionar conocimientos sistemáticos, metódicos y hasta donde sea posible verificables. Ciertamente, este tratamiento científico de los problemas morales dista mucho todavía de ser satisfactorio y de las dificultades para alcanzarlo siguen beneficiándose todavía las éticas especulativas tradicionales y las actuales de inspiración positivista. La ética es la ciencia de la moral, es decir, de una esfera de conducta humana. No hay que confundir aquí la teoría con su objeto, que es el mundo moral. Las proposiciones de la ética deben tener el mismo rigor, coherencia y fundamentación de las proposiciones científicas. En cambio, los principios, normas o juicios de una moral determinada no revisten ese carácter. Y no solo no tienen un carácter científico, sino que la experiencia histórica moral demuestra que muchas veces son incompatibles con los conocimientos que aportan las ciencias naturales y sociales. Por ello podemos afirmar que sí cabe hablar de una ética científica, no puede decirse lo mismo de la moral. No hay una moral científica, pero sí hay o puede haber un conocimiento de la moral que pueda ser científico. Aquí, como en otras ciencias, lo científico radica en el método, en el tratamiento del objeto y no en el objeto mismo. De la misma manera puede decirse que el mundo físico no es científico, aunque sí lo es su tratamiento o estudio de él por la ciencia física. Pero si no hay una moral científica de por sí, puede darse una moral compatible con los conocimientos científicos acerca del hombre, de la sociedad y en particular acerca de la conducta humana moral. Y es aquí donde la ética puede servir para fundamentar una moral, sin ser ella por sí misma normativa o prescriptiva. La moral no es ciencia, sino objeto de la ciencia, y en este sentido es estudiada, investigada por ella. La ética no es la moral, y por ello no puede reducirse a un conjunto de normas y prescripciones. Su misión es explicar la moral efectiva, y en este sentido puede influir en la moral misma. Su objeto de estudio lo constituye un tipo de actos humanos, los actos conscientes y voluntarios de los individuos que afectan a otros, a determinados grupos sociales o a la sociedad en su conjunto. Ética y moral se relacionan, pues, en la definición antes dada, como una ciencia específica y su objeto. Una y otra palabra mantienen así una relación que no tenían propiamente en sus orígenes etimológicos. Ciertamente moral procede del latín mos o mores, que es costumbre o costumbres, en el sentido del conjunto de normas o reglas adquiridas por hábito. La moral tiene que ver así con el comportamiento adquirido o modo de ser conquistado por el hombre. Ética proviene del griego ethos, que significa análogamente modo de ser o carácter en cuanto forma de vida también adquirida o conquistada por el hombre. Así pues, originariamente, ethos y mos, carácter y costumbre, hacen hincapié en un modo de conducta que no responde a una disposición natural,
sino que es adquirido o conquistado por hábito. Y justamente esa no naturalidad del modo de ser del hombre es lo que en la antigüedad le da su dimensión moral. Vemos, pues, que el significado etimológico de moral y el de ética no nos dan el significado actual de ambos términos, pero sí nos instalan en el terreno específicamente humano en el que se hace posible y se funda el comportamiento moral, lo humano como lo adquirido o conquistado por el hombre sobre lo que hay en él de pura naturaleza. El comportamiento moral no sólo es del hombre en cuanto que, sobre su propia naturaleza, crea esta segunda naturaleza, de la que forma parte su actividad moral.